Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Espero que me escuchéis, me veáis bien. Vamos a llevar a cabo el seminario que se titula Go Steam by Edelvives. Vamos a contaros qué es esto de Steam, cómo se introduce o cómo se trabaja en la educación y qué herramientas, ¿no?, pone o qué proyectos pone Edelvives a nuestra disposición para trabajar el Steam en el aula, ¿no? Vamos a contaros las novedades. Luego también os mostraré lo que sería la web en la cual podéis consultar si tenéis alguna duda o queréis más información, pero vamos a ello, ¿no? Vamos a ver hoy, como decía, Go Steam by Edelvives, vamos a ver Go Cubo, vamos a ver Lego Education Spike y la plataforma Go Steam by Edelvives. Como os decía, nace bajo un nuevo paraguas, se va actualizando el proyecto que comenzó con Next Robótica Edelvives, pasó a Next Steam y ahora es Go Steam by Edelvives, ¿vale? Porque vamos ampliando cada vez más la oferta de herramientas para el trabajo de Steam en el aula. Como os decía, en este caso, el proyecto Go Steam está presentado como la evolución natural para desarrollar la educación STEAM en las aulas. ¿Qué quiere decir esto? Que Edelvives pone a vuestra disposición numerosos itinerarios de trabajo, ¿vale? Cada vez son más los que desde 2016 empezamos este camino. Tras 4 años en ello, ponemos a vuestra disposición muchos más itinerarios de trabajo en base a las necesidades de cada centro, unos más enfocados al trabajo de contenido curricular, otros más enfocados a la creatividad, otros más manipulativos, unos más enfocados a programar, otros más enfocados a robótica, diseño, impresión 3D. Pero todos ellos con un sentido claro de evolución, desde las primeras etapas de la educación infantil, desde 3 años, hasta toda la parte de secundaria y cuarto de la ESO, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes itinerarios que luego os complementaré al finalizar el seminario, pues con lo que ya había, más lo nuevo que vamos a ver. ¿Qué tenemos en Go Steam? Como os decía, es un proyecto para todas las etapas. Vamos a tener diferentes itinerarios para infantil, diferentes itinerarios para primaria y diferentes itinerarios para secundaria. Están en ambos formatos, en impreso y en digital. Por tanto, los centros que prefieren trabajarlo en digital van a tener ese apoyo, ¿no?, para poder, esas licencias, esa plataforma Steam para trabajarlo todo en formato digital, y los centros que prefieran trabajarlo de manera tradicional con el libro correspondiente, pues también podrán hacerlo. Como os decía también, esto de tener varias posibilidades permite al centro y a los profes elegir el proyecto y la modalidad que mejor se adapte a las necesidades de las aulas, ¿no? Por supuesto, es fácil, ¿vale? Hay muchos centros que ya están trabajando con nosotros, muy poquitos han tenido dudas, puesto que el proyecto está muy claro, va acompañado de formación, hay un acompañamiento real en base a las necesidades específicas de cada centro, no hay nada generalizado, sino que se hace todo en base a la demanda de los centros, ¿no? Como os decía, además de esa formación, pues hay también numerosos tutoriales, documentación, etcétera, ¿no?, que complementa un proyecto muy sencillo para trabajar en el aula. Y este año, Edelvives pues, ha hecho un acuerdo con Design for Change España y cambia un poquito, reorienta su enfoque de estos proyectos STEAM que tenían anteriormente, pues hacia una propuesta del cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Sabemos que los docentes nos encargamos de formar a los alumnos para la sociedad del mañana, pues no solo vamos a formarles en el ámbito de contenido, sino también vamos a formarles en el ámbito de habilidades, ¿no? Porque vamos a trabajar con ellos la proactividad, el trabajo en equipo, la escucha, la resolución de problemas y actitudes responsables y respetuosas para que no solo aprendan STEAM, sino que aprendan a mejorar su mundo.
Por todo ello, destacar que en estos nuevos proyectos se hace mucho hincapié en las soft skills, que al fin y al cabo son todo lo que mencionábamos anteriormente del trabajo en equipo, del emprendimiento, de la iniciativa personal, del respeto, de la reflexión, etcétera, que son las demandadas ahora en el siglo XXI, y se hace también mucho hincapié en el trabajo competencial a través del saber hacer y del saber ser. Por tanto, para aquellos que no sepan lo que significa STEAM, entramos ahora en ello de lleno. STEAM es una metodología de trabajo en la que se involucran la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, y se ponen no solo al servicio de esas mismas asignaturas o de esas mismas áreas de aprendizaje, sino al servicio de otras áreas, pues como pueden ser la lengua, o como pueden ser los idiomas, o como pueden ser toda la parte, por supuesto, de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias sociales. Bien, ese enfoque STEAM o esas siglas de STEAM, Edelvives también le da un nuevo enfoque, ¿no? Hablamos de la S como servicio, sociabilidad y sensibilidad, hablamos de la T como tolerancia, talento y tiempo, hablamos de la E con equipo, empatía y expresividad, la A para adaptabilidad, asertividad y agilidad, y la M es motivación, multiculturalidad y madurez. Son las claves de este nuevo proyecto GoSTEAM by Edelvives. ¿Qué novedades trae este proyecto? Y vamos a entrar ya de lleno en ello. Por un lado, vamos a tener para la etapa de infantil, junto a Next 1.0 y a Lego Coding Express, que ya teníamos y que no desaparecen, siguen estando ahí, no desaparece nada. Viene la novedad, que es Go Cubo. Tenemos también en la parte de primaria y eso, la novedad de Lego Education Spike, junto a alguna novedad también en el tema de Lego Widu, y todas las etapas tienen acceso a la plataforma GoSTEAM, que es un entorno virtual de aprendizaje nuevo que veremos a continuación. Vamos con GoCubo. Cubo es un robot, ¿vale? Es la nueva propuesta de Edelvives, en la cual está enfocada al trabajo del contenido curricular y, por supuesto, al desarrollo del pensamiento computacional y la programación, ¿vale? Dirigido a alumnos de segundo ciclo de infantil. Y lo bueno que tiene es que complementa el itinerario, por ejemplo, de Next, que trabajaba contenidos curriculares y direccionalidad. Teníamos también el complemento también de Lego Coding Express, que trabajaba la creatividad, la manipulación, la construcción de escenarios, la narrativa y el trabajo de contenidos curriculares. Y ahora llega GoCubo, que se centra en el trabajo de contenidos curriculares también a través del pensamiento computacional y la programación. ¿Vale? Para aquellos que no sepan qué es esto del pensamiento computacional, el pensamiento computacional es un conjunto de fases que en su totalidad nos llevan a resolver un problema. Esas fases no solo se aplican en este caso a la hora de la programación, sino que se aplican en cualquier momento de la vida. Y cuando veamos ahora esas fases, veremos que las conocemos y las trabajamos en infantil, de tal forma que no es algo nuevo o novedoso en cuanto a cada fase en sí, sino es novedoso en cuanto al conjunto y a esa línea de trabajo, ¿no? Como decía, pensamiento computacional, capacidad que tienen nuestros alumnos para resolver problemas. No solo problemas de clase, del aula, de matemáticas o de lengua, sino problemas de la vida real. Nos ayudará, pues ahora veréis, a descomponer un programa, a analizar ese funcionamiento del programa, ver las diferentes soluciones del problema y, por último, a ver cuál es la solución más acorde. Pero para ello también contamos con Cubo. Cubo es un robot de 9 centímetros, ¿vale? Es pequeñito, más o menos con esta altura. Como decía, funciona sin pilas, va a batería y tiene dos partes. La parte del cubo, nunca mejor dicho, con las ruedas, que es una parte, y la cabeza por otro lado. Se encajan una dentro de la otra. ¿Vale? Cubo es un robot direccional, avanza hacia adelante, hacia la izquierda y hacia la derecha, y ahora veremos cómo se programa. Vamos a ver, como os decía, cómo se enciende, ¿no? El encendido es muy sencillo.
simplemente le coloco la cabeza encima, tiene imanes y solo se puede colocar de una forma, por lo tanto es muy sencillo para los alumnos y las alumnas de educación infantil. Y vamos a ver cómo viene. Es una caja, ¿vale? Cubo tiene su caja en la cual viene un tapete en formato puzzle, 4 piezas, el tamaño más o menos de una mesa normal de colegio, no las de infantil que son más pequeñitas, pero una mesa normal, ¿no? Viene dentro de su caja con 46 tactiles, ¿vale? Ahora veremos qué es esto de las tactiles. Como veis, tengo las flechas hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, tengo una especie de rake, ¿no? De grabar en rojo, tengo un play, tengo el símbolo de bucle, tengo un cable para cargarlo, etcétera. Esta es la caja en la cual viene Cubo. Junto a esa caja, ¿vale? En la cual viene un tapete básico y Cubo y las 46 tactiles, viene otra de Delibes. Pero antes de eso, vamos a ver qué es esto de las tactiles. ¿Vale? Cubo lo que tiene es un sensor que detecta el chip que tiene cada tarjeta, que como veis se colocan con forma de puzzle y al situar a Cubo encima de esa tarjeta va leyéndolas y va avanzando y realizando las acciones que le va proponiendo. No tiene botones, no necesita pantallas, no necesita dispositivos, simplemente son tarjetas que nos permiten trabajar sobre todo psicomotricidad fina, la capacidad manipulativa a la hora de construir ese puzzle, etcétera, y a su vez toda la parte del programa, ¿no? Por tanto, Cubo, como robot, tiene un sensor que detecta esas tarjetas y un motor que hace que se muevan las ruedas. Además de eso, ¿qué aporta Edelvives en el proyecto? Es lo siguiente, una caja con láminas de programación. Como veis ahí, tenemos 5 láminas de programación en 3 años y 10 en 4 y 5 años, con programaciones sencillas. Esas que tenéis ahí son las de 3 años. Veis que la programación es todo hacia adelante, uno hacia adelante y un giro, y uno hacia adelante y otro giro, de tal forma que es un aprendizaje gradual de las funcionalidades de Cubo, puesto que Cubo tiene toda esa capacidad de trabajar, pues, por ejemplo, desde rutas sencillas a bucles, a funciones, subrutinas. O sea, en cuanto al nivel de programación, se podría decir que en Cubo engloba todos esos robots que estamos acostumbrados a ver, que son los robots de suelo, pues Cubo engloba todas las posibilidades que tienen ellos, ¿no? Para trabajar. Y junto a esas láminas se incluyen 5 tapetes por edad que trabajan contenidos curriculares. Pues, por ejemplo, en 3 años está el castillo, para el tema de cuentos, etcétera. Tenemos el colegio, tenemos el supermercado, está la parte de las partes de la casa, etcétera, ¿no? Por tanto, trabajamos contenidos curriculares a través de la programación con Cubo. Junto a eso, hay unos cuadernos del alumno, uno para cada edad, con pegatinas y troqueles, ¿vale? Tienen 30 páginas cada uno de los cuadernos y esas 30 páginas están divididas en 5 unidades de aprendizaje, una por cada tapete que incluía la caja. Como veis, esta es una lámina inicial motivadora en la cual el alumno tiene que ir coloreando el camino hacia cada uno de los desafíos, ¿no? a cada unidad de aprendizaje, y marcar un check con una pegatina cuando llega cuando supera esa unidad, ¿no? Es como una parte gamificada en la cual tiene que ir recorriendo el camino para llegar al final. Como os decía, esas 5 unidades de aprendizaje se corresponden a cada uno de los 5 tapetes. Por ejemplo, me había faltado mencionar el tema de la granja y el campo, ¿no? En la segunda de cubierta, es decir, en la siguiente página, nos encontraremos una estructura del cuaderno, ¿no? De cómo está estructurada cada unidad y los apartados que tiene. Aquí veis que tiene 4 apartados en rojo y 2 en azul, ¿vale? Porque la metodología de trabajo es la siguiente. Antes de trabajar con Cubo, tenemos que aprender a pensar computacionalmente. Entonces nos vamos a encontrar con esas 4 láminas que veíamos anteriormente, que corresponden a cada una de las fases de trabajo de resolución de problemas y que estaban con el apartado en rojo. Luego vamos a trabajar de manera práctica con Cubo, es decir, vamos a programar, trabajo
con cubo sobre el tapete, con una serie de retos, desafíos, problemas, etc. Y después tenemos una parte de aplicar lo aprendido y de trabajo de la creatividad, ¿vale? Que son otras dos láminas. Por tanto, cada unidad cuenta con esas 6 láminas de trabajo. Pero vamos a ver las fases, ¿no? Hablamos de las fases del pensamiento computacional que se asocian a cada una de estas láminas. Tenemos la primera. La primera es la descomposición. No es algo ajeno a lo que se trabaja en educación infantil, puesto que siempre hacemos, o de vez en cuando trabajamos actividades, hacemos actividades de descomposición, es decir, separa una cosa de otra o clasifica en base a una instrucción, ¿no? En este caso, esta lámina de descomposición es del cuaderno de 3 años y nos dice que observa y rodea los objetos que no corresponden al colegio, ¿no? Vamos a hacer una descomposición, en este caso, para presentar o trabajar con preparar el tapete del colegio. Lo siguiente que tenemos es el reconocimiento de patrones. Si el anterior era el trabajo de descomposición para descomponer un problema, es decir, sacar lo que me interesa de ese problema, ahora voy a ver cómo funcionaría ese problema. Para ello, yo trabajo el reconocimiento de patrones, que no es más que en infantil trabajar con series, ¿vale? Tenemos en este caso, pues como veis, la mochila roja, mochila azul, pues que completen ese patrón que se le va marcando, ¿vale? De tal forma que continuamos trabajando esa capacidad de reconocer patrones iguales dentro de un problema. Lo siguiente es la abstracción, ¿vale? Esta fase del pensamiento computacional contempla la posibilidad de soluciones que tiene ese problema. Yo tengo que ser capaz, o tengo que trabajar con mis niños, de las soluciones que tiene el autobús para llegar al colegio. ¿Qué me voy a encontrar? Pues con carreteras deterioradas, con zonas con agua, con semáforos y pasos de peatones, un camino más largo, un camino más corto. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es quitar las soluciones que no me valen, es decir, las que el autobús no puede llegar al colegio, pues todas esas carreteras que están obstruidas. Luego, ¿qué me encuentro? ¿Con qué me interesa a mí? ¿Una solución larga o una solución corta? Pues yo quiero ir el camino más corto, o quiero ir el camino más largo, pero que no tenga semáforo, ¿no? Entonces, el niño tiene que ir seleccionando soluciones en base a, o seleccionando posibilidades en base a lo que se quiere al objetivo que tiene la lámina, ¿no? Y por último, la última fase es el diseño de un algoritmo, ¿no? En este caso, un algoritmo es una serie de instrucciones para resolver un problema. Podemos encontrar soluciones universales, es decir, pues para comerse esa sopa yo utilizo la cuchara, sí o sí. Para comerme el filete de pollo y la ensalada utilizo el cuchillo y el tenedor, sí o sí, pero también hay algoritmos no universales, es decir, algoritmos que pueden variar dependiendo de quién los plantee. Es como, por ejemplo, un camino de un punto a otro. Yo puedo hacer un camino corto, un camino largo, un camino que pase por otro sitio, pues esos son tipos de soluciones o diferentes algoritmos para un mismo problema. En este caso, trabajamos algoritmo universal con el pollo y la sopa y trabajamos un algoritmo no universal con la paella, puesto que hay gente que se la come con la cuchara y hay gente que se la come con el tenedor. Después de eso vendría toda la parte de trabajo práctico con cubo a través de retos y desafíos y cerraríamos con toda la parte de aplicación en la cual tenemos que marcar diferentes rutas de programación que hemos hecho antes con cubo, marcarlas en el tapete, y la parte de creatividad en la cual se le da la posibilidad a los niños de que creen sus propias rutas y circuitos por dentro del tapete, ¿no? Sería un poco el trabajo de una unidad con cubo. Además, dentro de la plataforma GoSteam, que veremos más adelante, el docente tendrá el cuaderno del alumno para proyectar, recursos, programaciones, etc. Por supuesto, se incluye todo el tema de la propuesta didáctica, con las fases, con numerosos propuestas de ampliación, trabajo con los materiales de aula, imprimibles, etc. Aquí tenéis también la posibilidad de imprimiros tarjetas grandes de las Tactiles para trabajarlas e interiorizarlas
con los alumnos, ¿vale? Puesto que antes de trabajar la lateralidad proyectada, tengo que trabajar la lateralidad del alumno. Entonces, yo tengo que interiorizar, o mis alumnos tienen que interiorizar cómo se mueve Cubo para poder luego programarlo. Por eso están estas tarjetas también para trabajar. Los obstáculos que mencionaba, para que tenga que esquivar los cubos relacionados con la temática del tapete, en este caso la escuela. Disfraces, ¿vale? Para convertir a Cubo en el protagonista de diversas narrativas. Y un diploma que, pues, que concedemos a los alumnos cuando terminan el curso, ¿no? Y antes de cerrar con Cubo, me gustaría enseñaros el funcionamiento con un simulador, ¿vale? Puesto que Cubo incluye, pues para que no, pues para problemas no tan cotidianos como los que estamos sufriendo ahora de trabajo desde casa y para que aún así dentro de la normalidad podamos o puedan nuestros alumnos y nuestras familias trabajar con Cubo, hay un simulador totalmente gratuito que nos permite, como vais a ver a continuación, a mí mostraros cómo funciona Cubo y pues a las familias y a los alumnos trabajar en casa sin necesidad de tener el robot, ¿no? Vamos a ver si carga la página, lo tenemos aquí. Como veis, yo tengo a Cubo y esto me va a permitir enseñaros cómo es el funcionamiento de Cubo. Yo voy colocando las tarjetas, ¿vale? En este caso, aquí tenéis tarjetas infinitas, que es otra posibilidad, puesto que podéis crear toda la ruta que queráis. Veis cómo se va moviendo al poner a Cubo encima, va moviéndose y realizando la ruta. Lo bueno que tiene es que puede incluso almacenar este tipo de rutas. Vamos a quitarle un poquito de zoom. Almacenar este tipo de rutas. Ahí está correcta. Y luego reproducirlas dentro del tapete. ¿Vale? Como veis, ahora está almacenando. Y si yo pongo el play dentro del tapete, Cubo realizará el mismo programa. Adelante, adelante, giro izquierda, adelante, giro derecha, adelante. ¿Vale? De esta forma, como veis, las posibilidades son mucho mayores, ya que aunque no tenga el robot en casa, sí que puedo trabajar con él gracias a este simulador, ¿no? Bien, vamos a continuar con la presentación. Vale, aquí finalizaría Cubo. Luego, si tenéis dudas, os las respondo al final. Pasamos a la parte de Spike. Lego Education Spike es la nueva propuesta para el aprendizaje STEAM que saca Lego saca Edelvives de la mano de Lego, ¿no? Es una caja nueva que se sitúa a nivel de dificultad, a nivel de piezas y a nivel de posibilidades entre la caja de Lego WeDo 2.0, que ya conocemos, y la caja de Mindstorm, que es la parte de secundaria, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, es como dar un salto mucho más paulatino frente al que se daba actualmente con Lego WeDo y Lego Mindstorm. Si pusiéramos una escala del 1 al 5 en el que Lego WeDo, a nivel de dificultad, técnica y posibilidades y componentes, fuese un 1 y Mindstorm fuese un 5, Spike se situaría en torno al 3,5-4, puesto que la caja es, ahora la veréis, mucho más grande que la de Lego WeDo, es prácticamente la de Mindstorm, pero tiene algunos componentes electrónicos menos, ¿no? Bien, Edelvives saca esta propuesta para quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Junto a esta propuesta también sale una novedad y es que la parte de Lego WeDo que tenía Edelvives de tercero de primaria a sexto baja también con nuevos proyectos para primero y segundo de primaria. Por tanto, en la etapa de primaria quedaría un itinerario de primero a sexto con Lego WeDo más un apoyo de Next
2.0 para primero y segundo y la novedad de Spike para quinto y sexto de primaria, ¿no? Serían las posibilidades que tengo para trabajar en primaria. Junto a ello, también sale unos complementarios para trabajar esos proyectos nuevos de Lego WeDo con la plataforma Scratch. Pero centrémonos en Spike. Como os decía, la caja es bastante más grande que la de Lego WeDo. Lego WeDo, si no recuerdo mal, tiene 280 piezas. Esta tiene 523, prácticamente el doble. Tiene un hub que tiene 3 entradas y 3 salidas, es decir, me permite conectar 3 motores y 3 sensores a la vez. Me permite además almacenar programas, se conecta por Bluetooth o por cable al ordenador y cuenta con una pantalla en la cual pues, puede interactuar y enviar mensajes. Junto a ello, un motor angular grande y 2 motores angulares medianos. Mejora muy mucho lo que teníamos en Lego WeDo, puesto que solo había un motor sencillo que tenía la opción de ir hacia un lado, ir hacia otro y elegir la potencia. Este nos permite que el motor se pare en un ángulo concreto, por lo cual nos da mucha más precisión, pues, por ejemplo, como habéis visto anteriormente, para crear este brazo robótico, ¿no? Además de eso, se incluye un sensor de color, un sensor de distancia y un sensor de fuerza o tacto. El de color no estaba en WeDo y sí está en Mindstorm. El de distancia estaba en WeDo, pero era muy básico y muy sencillo. Y este es prácticamente el mismo que Mindstorm, o sea que tendría mucha más potencia. Y el sensor de fuerza o tacto, Mindstorm tiene 2, pues este tiene 1, ¿no? Por situaros en lo que tenemos aquí delante. Lo dicho, al tener mucha más variedad de piezas, motores y sensores, permite ir un paso más allá en cuanto a la construcción de objetos, ¿no? Tiene piezas de Lego Technic que son más complejas y más completas que las de Lego WeDo, ¿no? Por tanto, podemos ir siguiendo con esa evolución natural dentro del proyecto. Otra de las novedades es que la app de programación de Spike funciona con un lenguaje diferente al de sus predecesoras, ¿no? Perdona, antecesoras. ¿Vale? En este caso, si Lego WeDo funciona con un lenguaje de programación por bloques, gráficos y horizontales, Spike funciona con algo muy similar a lo que tiene Scratch, ¿no? Que es un conjunto de bloques con texto que se acoplan entre sí y que permiten muchas más posibilidades, ya que tienes operadores, sonidos, etcétera, mucho más completos que el programa tanto de Lego WeDo como el de Lego Mindstorm, ¿no? Por tanto, ya en la programación notamos también un cambio, una evolución hacia un lenguaje mucho más general, pues como puede tener Scratch, como puede tener Mblox, etcétera, ¿no? Que son unos lenguajes mucho más utilizados, mucho más genéricos y es de agradecer que Lego cambie este formato. Es compatible con todos los sistemas operativos, iOS, Chrome, Windows 10, Mac y Android, por lo que no deberéis tener ningún problema al utilizarlo. Y aquí tenéis un ejemplo de, pues por ejemplo, el proyecto del bailarín del breakdance que se encarga, pues eso, como veis, de mover tanto brazos como piernas gracias a la posibilidad de giro de sus motores. Bien, en cuanto a los proyectos, ¿vale? Salen 3 proyectos para quinto de primaria, 3 para sexto de primaria, 2 para primero de la ESO y 2 para segundo de la ESO. Algunos de ellos son exclusivos de Del Vives. Por ejemplo, el Doctor Piezas, la silla mecánica y el robot en acción. Los demás, el manual lo podéis encontrar dentro de la app de Spike, pero el desarrollo didáctico no estaría, ¿no? La parte de la propuesta de valor que pone Del Vives junto a Lego. Y como os decía al inicio, este año estamos trabajando de la mano de Design for Change España. Por tanto, vais a ver que la estructura que tienen estos proyectos tiene un trasfondo mucho más social y humanista que nos ayuda a
trabajar con nuestros alumnos y a fomentar esa iniciativa para transformar el mundo, ¿no? Esas habilidades que mejoren a nuestros alumnos día a día. Esa estructura de los proyectos es la siguiente, ¿vale? Tenemos una fase inicial, todos los proyectos tienen esta estructura. Una fase inicial, en la cual hablamos de motivar y presentar la temática, pues con vídeos, una batería de actividades. La parte de observar, participar e implicarse. Y, por supuesto, planteamos un reto. En la parte de imaginar, pues aquí vamos a crear, ¿no? Vamos a exponer ideas, a ver soluciones a ese reto. Vamos a ser capaces de organizarnos, vamos a trabajar en equipo, vamos a intentar mejorar nuestra capacidad de compenetración con los alumnos, con los compañeros, y vamos a construir y a probar, ¿no? Vamos a ver, a trabajar el ensayo y error. Una vez hecho eso, vamos a recibir un feedback, ya que presentaríamos un prototipo y en base a eso, pues ajustaríamos lo necesario. Nos quedaría la última parte, que sería pues toda la parte de evolúa, que es la mezcla de evaluar y evolucionar. Seguiríamos reflexionando sobre el trabajo y mejoraríamos lo que ya tenemos. Y por último, difundiríamos la experiencia, ¿no?, de trabajo. Esas serían las fases que nos encontraríamos en nuestros proyectos. Y por último, os cuento la novedad que a mí me gusta mucho, es la plataforma Steam, la plataforma GoSteam en este caso, en la cual, pues como os decía, es un entorno virtual de aprendizaje con recursos innovadores que se enriquecen y se renuevan periódicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como docente, cuando tenga acceso a GoSteam, aparte de crear mi clase, llevar las actividades, exportar esas calificaciones, etcétera, voy a encontrarme con los espacios de todos los proyectos. Es decir, aunque sea profesor de tercero de primaria o profesora de infantil, me voy a encontrar con un espacio para Cubo, me voy a encontrar con un espacio para Lego We Do, un espacio para Spike y un espacio de impresión 3D. Por tanto, lo que yo voy a tener como docente es un abanico de posibilidades para flexibilizar el aprendizaje de mis alumnos, ¿no? En este caso, en el espacio de Cubo, pues solo habría perfil del docente para la etapa de infantil, estarían todos los 15 proyectos de 3, 4 y 5 años, ¿vale?, junto a los imprimibles, que decíamos antes que eran esos obstáculos, esos disfraces, etcétera, las imágenes de las tactiles gigantes para imprimir y el diploma. ¿Vale? En el espacio de Lego We Do, pues encontraremos todos esos proyectos de primero a sexto de primaria con el perfil de alumno y docente. Aquí, por tanto, sí que hay interacción, hay posibilidad de comunicarse con el alumno, posibilidad de corregir actividades, etcétera. Van a estar todos los proyectos, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí como docente puedo elegir para tercero de primaria 2 proyectos de tercero y 1 de quinto, o 1 de segundo, 1 de tercero y 1 de cuarto, ¿vale? Voy a tener la posibilidad de jugar y no ceñirme a una estructura de cuaderno por año, ¿no? Por tanto, junto a ello, además de estas propuestas de trabajo, encontraremos algunos proyectos con un itinerario para el trabajo con Scratch 3.0, ¿vale? Junto a ello, tenemos esas herramientas de dinamización, ¿vale? Es decir, esta plataforma se convierte en un Netflix de proyectos Steam personalizables, en los cuales, como veis, puedo cambiar el formato. En vez de que me salga todo hacia abajo, puedo cambiarlo y que me sea una presentación. Tengo un temporizador para mostrar a mis alumnos y marcar cuentas atrás, cronómetros y demás. Y nos encontramos con, como digo, pues toda la posibilidad de personalizar esta plataforma, estas actividades de cualquier manera que queramos, ¿no? Como veis ahí, pues le estoy cambiando, se está cambiando el título, se puede cambiar las imágenes, se puede poner vídeos, se pueden añadir actividades, quitar actividades, ¿vale? O sea, puedo personalizar completamente los proyectos, de tal forma
que me da muchas facilidades a la hora de trabajar con mis alumnos. Por supuesto, también incluye un espacio para trabajar proyectos de impresión 3D, ¿no? Tercero a sexto de primaria, perfil alumno y perfil docente. Una biblioteca de proyectos con 12 proyectos para trabajarlo. Todo dentro de la misma licencia de la plataforma GoSteam. Y me falta la parte Spike, que, como bien he dicho, quinto y sexto de primaria, primero y segundo de la ESO y también perfil alumno y docente. Con todos los proyectos, 6+4, los de quinto, los de sexto y los de primero y segundo de la ESO, que puedo flexibilizar y trabajar como a mí me dé la gana. ¿Qué más tenemos? Tenemos una caja de herramientas en las cuales encontraremos videotutoriales, manuales de montaje, vínculos a los software necesarios para trabajar con estos materiales, por ejemplo, la app de Spike o Scratch 3.0, documentos didácticos, recursos imprimibles y las propuestas para el desarrollo de los proyectos. Como también os decía, aquí podemos ver la gestión de aula y el seguimiento de los alumnos. Quién ha entregado las tareas, tenemos para comentar con ellos, etcétera. Y por hacer un resumen de las posibilidades tanto del perfil del docente como del perfil del alumno, pues en el perfil del docente, pues dinamizar las sesiones, personalizar proyectos, programar tareas, establecer diálogos con los alumnos, creación de grupos, acceder a la caja de herramientas y acceder a todos los proyectos de la biblioteca, ¿vale? Eso es muy importante porque con un docente puede acceder a cualquier proyecto de los que hemos visto hoy. Y el alumno puede guardar las evidencias a través de su portfolio, establecer diálogo con sus profesores y, por supuesto, acceder a la biblioteca de proyectos. En resumen, la plataforma contará con los 15 proyectos para infantil de GoCubo, 12 de Lego WeDo para tercero, cuarto, quinto y sexto, 12 para impresión 3D y luego toda la parte nueva de Lego WeDo con la que tenemos 4 proyectos para primero y segundo y los 12 proyectos nuevos para tercero a sexto con el itinerario de la app de Lego o de Scratch, ¿vale? Y para cerrar, pues los 6 proyectos de Spike y los 4 de secundaria, de primaria y de secundaria. Bueno, y vamos a ver las preguntas. Entiendo que me habrán pasado por aquí, Jorge, las preguntas que tenéis. Vamos a responderlas y vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien, la primera pregunta, ¿se puede completar cubo con croqueta o sirabún o son incompatibles? Vale, como os decía, cubo nos permite trabajar el pensamiento computacional a la vez que nos sirve de repaso para todo el tema de contenidos curriculares, ¿no? Pero, por supuesto, que nos ayuda a trabajar también con el proyecto, sobre todo Croqueta, por todo el tema de narrativas que tiene, todas las posibilidades que nos ofrece, ¿vale? El tipo de aprendizaje del pensamiento computacional va muy ligado a cómo aprende el cerebro, a la neuro, etcétera. Por tanto, encaja muy bien con ese tipo de, con este proyecto en concreto. Con Sirabún también encaja sin ningún problema, es decir, nos puede servir para repasar esos ejes motivacionales a través de Cubo, ¿no? Otra pregunta. ¿El simulador que estás presentando también está disponible para Next 2.0? No, el simulador es de la propia empresa que ha creado Cubo. Es un complemento más que tenemos para profes y familias, pero no está disponible para Next, ¿no? Eso es, según van evolucionando los proyectos, pues van teniendo novedades en cuanto a su uso y funcionamiento. Y creemos que Cubo, por tanto, es un proyecto muy interesante, puesto que no solo podemos trabajar en clase con el robot, sino que además podemos trabajar en casa al tener este simulador, ¿vale? Pero como digo, es exclusivo de Cubo. Vamos a ver otra pregunta.
Me dice, para educación infantil se ha hablado de que los alumnos tienen unos cuadernos de trabajo. ¿Es un cuaderno por curso? ¿Cuántas láminas tiene cada cuaderno? ¿Cómo se pueden temporalizar las láminas? Vale, lo dicho. Es un cuaderno por curso, 3, 4 y 5 años, con esos 5 unidades de trabajo, que tienen cada una las 6 láminas que hemos recorrido en el día de hoy. Por tanto, la temporalización es muy variable, dependiendo un poco también de cómo estemos trabajando en el cole, ¿no? Pues si trabajamos por rincones, si trabajamos en asambleas, si trabajamos en pequeño grupo, ¿vale? Cubo nos permite trabajar de múltiples formas, puesto que normalmente se trabaja en pequeño grupo y podemos dedicarle un rato, una hora, hora y media, a trabajar a la semana, a trabajar pensamiento computacional a través de Cubo. Esto no quiere decir que vaya reñido con el día a día y con si estoy trabajando lo que es el mercado, ¿no? Y los puestos y qué compro en cada tienda, lo puedo completar con un par de retos con Cubo, ¿no? O sea, es muy fácil de integrar en lo que sería el día a día en el aula. Más que separarlo y decir, pues le voy a dedicar una hora a la robótica, lo potente de Cubo es que viene pensado con las facilidades que da el cuaderno, la sencillez de las actividades, el que son actividades que ya estamos acostumbrados a trabajar y no se alejan de aquello que ya están haciendo los niños, se puede integrar muy bien en todo lo que es el día a día y no encapsularlo a una hora y cuarto, el viernes o el lunes o cuando queramos, ¿no? Me pregunta, ¿todo este proyecto está solo en español o también está disponible para trabajarlo en inglés? Todas estas novedades este año salen en español. Posiblemente en el próximo año, para el curso 21-22, probablemente estén traducidas al inglés. De todas formas, si queremos trabajar la robótica en inglés, está toda la parte de Next, tanto 1.0 como 2.0, proyectos de Lego Widow y toda la parte de Mindstorm. O sea que hay también proyectos para trabajar en inglés. ¿Hay material para tercer y cuarto de la ESO? Sí. El material para tercer y cuarto de la ESO, me viene muy bien que me lo preguntéis, porque tengo aquí la web del proyecto, que tenéis acceso todos y que os incluiremos en el documento resumen que os mandaremos sobre el seminario de hoy, ¿vale? Encontraréis todos los proyectos que os he contado hoy, ¿vale? Pues los 60 proyectos que hay, y entre ellos está en secundaria lo que sería Lego Mindstorm, que va de primero a cuarto de la ESO, ¿vale? Todo lo que sería los cuadernos, ¿vale? Primero, segundo, tercero y cuarto, en el cual se trabajan contenidos curriculares del área de tecnología, toda la parte de programación y robótica, y luego se hace un gran proyecto con una construcción de un robot para resolver. Bien, me preguntan que si puedo ampliar la información sobre cómo se trabaja la impresión 3D. Pues ya que lo tengo aquí, os lo cuento. ¿Vale? La impresión 3D, más allá de la impresora que tengáis, es un proyecto, tanto en papel como en la plataforma, para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y se trabajan 3 proyectos por curso con un enfoque de, pues, a través del aprendizaje de contenidos curriculares, también trabaja un enfoque social, ¿no? Y humanista, en el sentido de que se le pide, pues son como pequeños proyectos. Hay una parte, pues un ejemplo, el proyecto de máscaras del mundo, en el cual toda la parte previa de motivación, de planteamiento del proyecto y demás, está relacionado con el estudio de diferentes civilizaciones, ¿no? La civilización egipcia, los incas, los mayas, etcétera, que utilizaban a través del elemento común, que es la máscara. Se hace una reflexión, un estudio sobre esas máscaras, se hace un diseño muy pautado, tanto que lo puede hacer cualquiera, a través de la herramienta Tinkercad, de una máscara básica, y luego se le pone el desafío de que la adapten a la cultura o a la civilización
que cada uno quiera, ¿vale? Entonces, con Tinkercad, pues empiezan a diseñar, a modelar y le dan un formato a su máscara. Posteriormente se imprime y se incluye junto al trabajo, ¿no? Por tanto, son pequeños proyectos, como digo, 3 por curso, pues ligados a contenidos curriculares, como puede ser pues, los juguetes tradicionales, los juegos tradicionales para la educación física. Tenemos también todo el tema de las casas para pájaros para trabajar las aves, está todo el tema del reciclado, etcétera. O sea, son proyectos bastante interesantes, ¿no? Vale, me preguntan por aquí, ¿qué diferencias hay entre el Guido y Guido nuevo? ¿Vale? El Guido que había anteriormente eran los cuadernos de tercero, cuarto, quinto y sexto, 3 proyectos por curso, ¿vale? Y ahora salen otros 3 proyectos para esos cursos con 2 enfoques, o el enfoque de seguir trabajando con la app de Lego Guido o el enfoque de trabajar con Scratch 3.0. Además de eso, salen nuevos proyectos para trabajar con Lego Guido en primero y segundo de primaria, que antes no había, ¿vale? Esas son las novedades entre el Guido que había antes y el Guido nuevo, ¿no? Por tanto, se complementa el itinerario con muchos más proyectos. Me preguntan, ¿se ha planteado ampliar Steam del Vives con Lego Mindstorm EV3 Education? Para los que damos clase en tercero y cuarto de la ESO. Te remito a lo que he dicho anteriormente. Está, o sea, existe sin ningún problema y podéis trabajarlo, ¿vale? Incluso podéis pedir muestras al asesor comercial y que os las haga llegar y le echéis un vistacín al libro, a la licencia digital, etcétera. Tenemos el de tercero y el de cuarto, ¿vale? Aquí también. Me preguntan que si hay simulador de Lego Guido 2.0. No, el simulador que ha puesto Lego a disposición de los coles en este tiempo es para Lego Mindstorm, ¿vale? Para trabajar con Lego Mindstorm sí hay un simulador que ha puesto, que ha diseñado Lego para ir programando los diferentes componentes que tiene la caja de Lego Mindstorm. Vale, vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Me preguntan por aquí, para el ciclo inicial, Go Cubo o cuál recomiendo. Pues como os digo, depende mucho del enfoque que le vayáis a dar al centro, al trabajo en el centro o cómo estéis trabajando. Porque, por ejemplo, Next 1, ¿vale? Son los 3 itinerarios. Como decía, Next 1 es el robot esencial, básico, para programar un robot de suelo con sus botones en la cabeza, adelante, atrás, izquierda, derecha, direccional, ¿vale? Y se trabajan todos los contenidos curriculares, puesto que tiene 9 unidades de trabajo, ¿vale? Todos los contenidos curriculares de 3 años, de 4 y de 5 años. Hace mucho hincapié en los contenidos curriculares a través de secuencias muy sencillas. Es decir, Next no tiene funciones, Next no tiene bucles en sí mismo, ¿vale? Pero me sirve para trabajar programación y robótica básica a la vez que trabajo contenidos curriculares. Tengo coding, que siempre tiene el plus de las piezas de Lego, toda la parte de construcción, toda la parte de la narrativa, las historias, la creatividad, el trabajo de orientación espacial, grande, pequeño, delante, detrás. O sea, que me permite trabajar muchos contenidos de trabajo de infantil a través de esas narrativas de historias, ¿no? Tiene, en este caso, si no recuerdo mal, son 7 propuestas de trabajo para 3 años, 7 para 4 años, 7 para 5 años, ¿no? Que evolucionan en dificultad. En cuanto a programación, pues ya puede programar bucles y condicionales sencillos. Y luego está Cubo, que es lo que hemos dicho hoy. Trabaja contenidos curriculares con una base del pensamiento computacional. Por tanto, ambos, o en este caso los 3, son compatibles entre sí, puesto que se enriquecen unos de otros. ¿Cuál es el recomendable? Pues en este caso depende un poco de lo que necesite el centro.
Si el centro trabaja por proyectos y quiere una columna vertebral sobre los contenidos curriculares, pues a lo mejor cojo a Next. Si estoy trabajando con croqueta y demás, pues a lo mejor me interesa Coding por la creatividad o GoCubo por el desarrollo del pensamiento computacional. O sea que en base a cómo estéis trabajando en el centro, pues os encaja más uno u otro. Pero ya os digo, eso hacemos propuestas un poco de la mano de cada centro, ¿no? En base a las circunstancias y a las situaciones, pues estudiamos y hacemos recomendaciones personalizadas, no genéricas. Me dicen por aquí, supongo que para impresión 3D se necesita impresora. Se necesita impresora si quieres imprimir las piezas. Si solo quieres trabajar y diseñarlas, puedes hacerlo con el proyecto y aprender a utilizar el software de diseño y modelado Tinkercad, ¿no? Que es gratuito y es un buen aprendizaje. O sea que sí, claro, que luego pues te queda ese gusanillo de imprimirla. Pero bueno, o sea, tiene su parte de trabajo sin necesidad de tener impresora. Me dicen por aquí, en caso de que las nuevas medidas adoptadas por educación señalen que debemos trabajar tanto de manera presencial como a distancia, con Cubo no habría problema de seguimiento, siempre que no aparezca la famosa brecha digital. Claro, es un poco lo que comentaba antes. Cubo está pensado y Cubo está diseñado, es actual. O sea, Next ya tiene, si no recuerdo mal, 3 años, Coding tiene 2, Cubo es nuevo este año, entonces va evolucionando los proyectos y van adaptándose a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades. Por tanto, por ejemplo, con Cubo podéis trabajar sin ningún problema en clase y a distancia. En infantil, ¿hay posibilidades de que el profesor cree su propio tapete? Con Next había tapetes en blanco donde nosotros podíamos usarlos transversalmente. ¿Eso es posible con Cubo? Sí. Dentro de la plataforma, que me lo habré saltado en la presentación, hay un tapete transparente para poder, o sea, una base, un modelo, para que podáis imprimir vuestro tapete, pegarlo y trabajar con él en el aula. Además, la propia web de Cubo también tiene junto al simulador que habéis visto, tiene una herramienta para editar y generar tapetes en base a imágenes que ya tengáis vosotros prediseñadas, ¿no? ¿Podríamos tener licencia de prueba para consultar todo este material? Sí. ¿Vale? Intentaremos incluirla en el resumen, pero de todas formas podéis solicitarla al asesor de vuestro centro, al asesor comercial de Delvives de vuestro centro, o a través del correo experiencia cliente que os pondremos también en el resumen, ¿vale? En el documento. Entonces, Cubo es complementario a Next y no un sustituto. ¿Lo he entendido bien? Correcto. Cada uno tiene funciones diferentes que se complementan en base a lo que queramos trabajar en el aula. O sea, por eso Next no ha desaparecido cuando ha llegado Cubo. Es decir, ambos tienen diferentes funcionalidades que encajan mejor en un centro o encajan mejor en otro centro, dependiendo pues, de la trayectoria que llevemos, de si nos iniciamos o no en la robótica, si trabajamos los contenidos curriculares por un lado o con más hincapié por otro, ¿vale? Dependiendo de eso, podemos trabajar uno u otro. Los materiales para trabajar con Mindstorm de primero a cuarto de la ESO están o van a estar en la plataforma GoSteam Valle del Vives. Este año no, se añaden el año que viene, ¿vale? Confirmado 100%, el año que viene se añaden los materiales de Mindstorm a la plataforma GoSteam.